Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Vamos a hablar el día de hoy sobre la paz como tema central y vamos a analizar el informe final de la Comisión de la Verdad en comparación con las temáticas vistas en el curso de Durkheim, eh, pues para la clase de teoría sociológica de Emil Durkheim. Les habla Santiago Calderón, Carol Riaño, Susana González, mis compañeros, y yo, quienes habla, Luisa Garzón. El día de hoy charlaremos, como les dije, sobre el informe de la comisión que fue publicado el 28 de junio del 2022. En el informe final hay futuros y hay verdad. Es el legado de años de trabajo de un equipo de muchas personas que escucha con diversos sectores del país que hicieron parte directa o indirectamente de este y que además fueron afectados por el conflicto armado colombiano. Eso es verdad, Luisa. Aparte, el informe tiene como apuesta a construir más relatos, más verdades a la historia colombiana, desde distintos ejes temáticos, entre los cuales se habla de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, mujeres y población LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes, entre otros. Básicamente, población que no ha sido escuchada. Claro. Eh, Así es, un gran paso, sobre todo, pero es importante mencionar el papel de la escucha y el diálogo en la elaboración de este informe, pues fueron aproximadamente durante casi 4 años de trabajo que la Comisión de la Verdad recolectó 27.268 testimonios entre organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, miembros de la fuerza pública, excombatientes y campesinos. Así es. Además, la cantidad de informes y de testimonios que nos deja la comisión en su labor nos dejan una gran tarea a nosotros como colombianos para garantizar la no repetición entre el dolor, las resistencias, las vivencias desde los distintos territorios. Bueno, aunque pues sea demasiada información, trataremos de abarcar en este podcast como nuestra mayor labor desde la academia es saber llevar y compartir estos relatos y por eso hoy queremos hablarles de la entrega titulada Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado en Colombia, que es pues una sección del informe. Bueno, ¿saben qué es lo que me parece más alucinante de todo esto? El poder del informe para transmitir las voces de cada una de las víctimas. En ese sentido, cuando en Los pájaros no cantaban comparten los diversos testimonios, pienso que nuestras mentes y cuerpos son impactadas por el ejercicio simbólico de cada uno de ellos. El proceso de interpretación y representación que conlleva la lectura de cada testimonio es súper poderoso. Las diversas palabras y categorías que transmiten y comunican cada historia nos permite ser conscientes del mundo construido por una sociedad en conflicto durante más de 50 años como la colombiana. Además, nos permiten llevar a cabo procesos de memorias individuales y colectivas. Con el paso del tiempo aprenderemos más de las experiencias, factores e impactos de la guerra. Aunque creo que en el ejercicio de memoria histórica, que implica la construcción de paz en nuestro país, debemos considerar nuestros afectos, todos los vínculos y las relaciones que tengamos con nuestras familias, amistades, vecinos, conocidos, etc. Pues tras ser impactados por el conflicto, nuestros vínculos nos pueden permitir curar y proteger. Estoy de acuerdo contigo. El escenario del conflicto colombiano se desarrolló desde una anomia que dibujó nuestras memorias e instituciones. El conflicto interno se llevó a cabo en una ausencia de normas y de valores de las comunidades. Los actores armados por años olvidaron toda regulación y límite social. Tras esos sucesos, el ejercicio simbólico colectivo del informe nos permite leer una violencia que por años vimos lejana, exagerada, irreal y desmesurada. Así es, sobre todo este informe como ejercicio simbólico de reconocer esa voz que ha estado callada, la voz de la sociedad colombiana que ha sido víctima de la guerra, cobra un sentido con el informe final. Y para mí es un punto de quiebre en la historia donde el reconocimiento hacia el otro es eje fundamental. Sea la voz que no ha podido ser escuchada. El mensaje es claro, es momento de dejar atrás ese silencio y comenzar a escuchar. Vale, indudablemente en la escucha este reconocimiento hacia el otro tiene un valor muy grande, en especial en esos momentos donde la construcción del perdón se hace tan difícil, porque nuestra sociedad ha estado acostumbrada a no escuchar las palabras del otro, sino solo las bombas, los tiros y los llantos que deja la guerra.
Claro que sí, en el gesto de perdonar se puede dilucidar una forma muy bonita de intercambio y como tú dices, adquiere un valor muy grande. Sin duda alguna, perdonar es un regalo y así como en los regalos, el acto de crearlo, como la obligación de recibirlo y devolverlo, son intercambios de algo más allá de la simple palabra, son parte de la esencia misma del espíritu, del alma. Cuando uno regala perdón, está dándole al otro una parte de su misma alma, un don. Creo que es muy valioso lo que estás diciendo sobre cómo cuando otorgamos una parte del alma es significativo para la construcción de paz, especialmente para las víctimas. Yo catalogaría el esfuerzo de la Comisión de la Verdad como un rito que oficializa y formaliza ese intercambio de dones. El intercambio pone en primer lugar el reconocimiento del otro y fundamentalmente reconocer su voz, su palabra es un gran paso. Efectivamente, sí, es un gran paso. Sobre todo cuando la herida es muy profunda y perdonar se hace tan difícil. Volviendo al tema de los regalos, por ejemplo, negarse a dar un regalo, así como olvidarse de invitar o negarse a recibirlo, son declaraciones directas de guerra. Si como sociedad queremos superar esa página y garantizar la paz, debemos hacer grandes sacrificios, como por ejemplo sacrificar el rencor y las ansias de venganza. Bueno, aunque perdonar no es nada sencillo, más aún cuando todos los relatos de la guerra nos muestran cómo fue de cruda, de atroz y puede ser muy susceptible para muchas personas. Aunque estoy de acuerdo contigo de que el perdón y la verdad cumplen una función simbólica como intercambio de regalos. Yo regalo perdón si en cambio me das verdad. Por eso de pronto vale la pena intentarlo. Sin duda alguna, vale la pena intentarlo. Además, es posible que pueda haber víctimas que en realidad no están dispuestas a participar de ese nuevo contrato que establece la comisión, pero de cierta medida como que esa obligatoriedad, entre comillas, que establece la comisión y que se refleja en el informe, cumplen una función sobre todo que de eso se trata, del perdón social y trasciende subjetividades. Es un intercambio de bienes de la sociedad colombiana. En el reconocimiento está el regalo más valioso para nuestro país. Regalamos trozos de nuestra fracturada y rota alma como sociedad que nos dejó la guerra para reconstruirla y estabilizarla en un periodo de paz. Bueno, Santiago y Carol, muchas gracias por pues darnos su perspectiva desde el tema del perdón y de cómo en el proceso del informe, pues en esta historia en especial de cuando los pájaros no cantaban, cómo se ve reflejado, por ejemplo, el hecho de la memoria individual y la memoria colectiva que nos habla Durkheim, o del papel simbólico que tienen ciertos actos, como lo es el mismo informe, que a veces puede verse como un rito, también pues basados en lo que nos hablaba Durkheim acerca de los ritos, también del don, que de cierta manera también el acto de perdonar es un don, es un regalo que uno le hace a otra persona y pues a cambio pues uno espera verdad, como ustedes bien lo explicaron. Ahora queremos con Susana tocar, pues, cómo relacionarlo con otro tema del que nos hablaba Durkheim, que era el tema de lo sagrado y lo profano. Como él lo menciona muy bien en el libro de las formas elementales de la vida religiosa, eh, no solo las religiones se basan en esta dicotomía de lo sagrado y lo profano, sino que muchas cosas que están por fuera de las religiones, nosotros pues en nuestra vida lo consideramos como sagrado o como profano. Y relacionándolo con el tema del conflicto armado, pues en Colombia, no sé si ustedes han escuchado pues la frase que se dice que la vida es sagrada, ¿no? Pero como eje fundamental de este curso, hemos visto que en Colombia la vida como que la percepción es que no vale mucho y por esta misma razón es como tan fácil matar y por eso es que la violencia es como el pan de cada día en nuestro país. Entonces la pregunta central del curso es por qué aquí la vida no vale nada? ¿Por qué aquí la vida, a pesar de que se dice que es sagrada, no se trata como tal, no se respeta, sino que por el contrario se vulnera y se pasa por encima de la vida de los demás? Entonces,
Pues en este sentido, Durkheim nos dice que lo sagrado, aunque pueda estar compuestos como de más o menos elementos comunes en todas las sociedades, tiene diferentes matices dentro de cada una de ellas, e incluso a nivel individual, pues como que varía en función de cómo lo experimente cada persona. Y si bien es cierto que a lo sagrado como tal le importa, pues poco este hecho, ya que forma parte como de lo que supera con creces la parte individual, pero igual notamos que Durkheim confunde un poco como los aspectos de complejidad y de superioridad cuando hablamos de lo sagrado. Sin embargo, pues Durkheim también nos dice que de la misma manera en la que la sociedad está internalizada en el individuo está internalizado en la sociedad. Esto quiere decir que él hace como el énfasis entre esta dicotomía entre individuo y sociedad. Entonces no es lo mismo que una persona considere que la vida es sagrada a que en nuestra, precisamente como en nuestro pensamiento colectivo o en nuestro inconsciente o conciencia colectiva, se sitúe que la vida es sagrada y que no podemos como pasar por encima de ella, eh, así como así. Entonces, eso es algo como para tener en cuenta e ir abriendo el tema de lo sagrado y lo profano en cuanto al conflicto armado. No sé, Susana, si quieres decir algo de esto. Lisa, me parece una situación complicada también, que se busque sacralizar las historias de vida de estas personas romantizándolas, porque es muy importante contar las cosas como son, y eso mismo busca el informe final, y contarlo todo como fue, con el fin de dar un poco de tranquilidad a quienes buscan la verdad, o también generar conciencia e indignación para quienes no han tenido que vivir esas cosas en carne propia o han sido indiferentes o ajenos a estas realidades y a estos relatos. Como que es importante que nos enteremos de todas estas cosas que pasan. Y no nos romanticemos, porque no hay que romantizar las situaciones que deberían causarnos indignación en primer lugar. También porque hemos tomado la historia de la mano de la academia, de la mano de lo escrito, No, y eso no siempre nos da la perspectiva más amplia en cuanto a las cosas que pasan, sobre todo en un país en donde pasan tantas cosas. no sé. El informe también siento que busca reivindicar la forma de plasmar y de consumir la historia. Entonces estaba escuchando un montón de personas en sitios casi que olvidados por Colombia, y pues hay que reconocer y apropiarse de que hay formas distintas de plasmar la historia, no siempre tiene que ser académico, no siempre tiene que ser escrito. Hay canciones que cuentan historias, hay relatos que cuentan historias, hay dichos y modismos que tienen historias detrás y es muy importante tenerlas en cuenta para construir una verdad. También es como importante que estas historias sirvan para solidarizarnos las unas con las otras. Porque como Durkheim plantea, la solidaridad es el pegamento de las sociedades, tanto tradicional como moderna. Pues solidaridad puede haber mecánica, puede haber orgánica, puede haber espontánea, pero siempre van a servir para unir las sociedades entre sí, los individuos de la sociedad, y bueno, pues con solidaridad hay un montón de cosas que como que la gente se ayuda, la gente se quiere, la gente se importa, sí. Pues también como plantea Durkheim, es prescindible de una sociedad, de un grupo social, y es importante tener esta solidaridad. Sin embargo, el paso más grande que puede dar el informe de la Comisión de la Verdad es que nos hace pasar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, o al menos pretende hacerlo. Y esto lo digo porque en una sociedad tradicional, pues todos los miembros de la sociedad se parecen en sus formas de sentir, pensar y actuar. Y eso es lo que los une, por ejemplo, con la religión o con diferentes creencias o diferentes cultos que se rinden en una sociedad tradicional. Es que
es que todos hacen cosas similares, obviamente. Sin embargo, en una sociedad moderna, las personas son diferentes. Y esta misma solidaridad se construye a partir de las diferencias que tienen estas personas entre sí. Las sociedades han crecido mucho, porque ahora no solamente nos encontramos con nuestros vecinos, escuchamos relatos de todas partes, por ejemplo a través de redes. Las redes entre personas han crecido muchísimo. Una serie de herramientas que ahorita tenemos en la mano que antes no estaban tan presentes. Entonces hemos tenido que aprender a distinguirnos, a aceptarnos en nuestras diferencias. Pues el informe busca eso, busca contar historias desde todos los puntos de vista para que todas las personas puedan informarse al respecto y acepten a los demás como personas distintas, pero que merecen lo mismo. Siento que es muy importante rescatar que un paso que hemos dado de ser una sociedad tradicional a ser una sociedad moderna es la forma en la que vemos los atropellos contra nuestras mismas sociedades. Porque entonces en una sociedad tradicional la forma más inmediata de reaccionar es la venganza. La venganza tiene todo que ver con la solidaridad mecánica. Porque la solidaridad mecánica al fin y al cabo construye conciencia colectiva. Entonces pues todas las personas del grupo van a indignarse con alguna persona que haya cometido un atropello por algún miembro de su comunidad y va a intentar vengarse, y pues la venganza tiene un carácter punitivo. Aislamiento, escarnio o violencia como física, como linchamiento y un montón de cosas, o esto se puede academizar bastante como demandas, cárceles y eso, pero siempre se va a buscar una venganza. Y esta venganza pues nace de que se rompió una norma o una normalidad y se afectó al grupo, porque se afectó a un integrante. Entonces pues ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, en una sociedad moderna, aceptando las diferencias de cada cual, la venganza no es la primera reacción. El informe de la Comisión de la Verdad, entre sus pilares, pues pide que la gente charle, se perdone. Cuando la gente se perdona para buscar un cierre en lugar de cobrar venganza, lo que está haciendo es aceptarse como distinta. Y ese es el primer paso para que luego no haya atropellos contra el grupo. Entonces me parece sumamente interesante y sumamente importante verlo desde todos los puntos de vista, porque así se enriquece nuestra visión de lo que es nuestro país, de lo que ha sido la realidad, de cómo puede cambiar nuestra sociedad, de cómo podemos buscar la forma de perdonarnos. No sé si tengo algo más que agregar. No, Susi, gracias por mencionar ese tercer tema de la sociedad tradicional y las modernas, porque justo me acuerdo mucho que hace unos días, pues el día anterior al que saliera el informe de la Comisión de la Verdad, o sea, el lunes 27, pues fue la tragedia de la Corralejada en el Espinal. Y yo me acuerdo que ese día apenas vi la noticia, lo primero que se me vino a la mente fue como Durkheim, Durkheim tenía razón, porque me acuerdo que vi la noticia de que después de que se desplomó, lo que hizo la gente fue como cogerla en contra del toro y pues al final resultando como matando al pobre animal. Y no sé, eso como que me trajo a la idea a la mente de que somos una sociedad profundamente tradicional, como dices tú, de que es represiva, vengativa, que actúa mucho
pues por la pasionalidad, pero como en contra, ¿no? En venganza, por duelo. A veces como también como muy inconscientemente, como muy abruptamente. Y yo decía, Dios mío, somos una sociedad tradicional, o sea, no hemos avanzado en nada. Y como que no podía evitar pensar en Durkheim. Y justo al otro día fue el informe de la comisión, y entonces eso fue algo como que me devolvió la esperanza, y fue como, wow, pero en otros aspectos ya estamos como avanzando un poco, es como que un día dije, no, somos demasiado tradicionales, y al otro día como, bueno, estamos dando un paso hacia esa modernidad, ¿no? A hacer una sociedad más restitutiva, más, ¿cómo decirlo? Más que no se encarga pues tanto de reprimir, sino como de precisamente de construir, ¿no? De restituir, de, de arreglar, de tender lazos, de lo que se está haciendo en el informe de la comisión, pues como de intentar llenar esos vacíos que hay en la memoria colectiva de la sociedad colombiana. Entonces son como dos hechos aislados, pero como que Colombia es así, es una mezcla de sociedad tradicional y moderna todo el tiempo, es una constante. A veces yo digo, wow, somos súper tradicionales en una cosa, somos súper modernos en otra, que estamos avanzando. Y digamos que ese pensamiento cambia mucho todo el tiempo. O somos las dos, tal vez. Somos las dos al tiempo, o somos un intermedio entre ambas. No sé qué opinas tú, Susi. Sí, yo también creo que somos las dos, que no se puede definir una sociedad tan compleja y tan grande en una sola casilla, sino que permanentemente estamos mutando y cambiando de un lado al otro. Y es importante que empecemos a darnos cuenta de esto y como dar pequeños pasos y salticos para convertirnos en una sociedad pues moderna, o una sociedad que perdone, una sociedad que se encuentre y se desencuentre, pero que no se necesite la violencia para solucionar todo, y que ojalá no se necesiten informes para saber la verdad. No, de acuerdo contigo. Y pues nada, ya para cerrar, pues nada, vemos que el tema de Durkheim, o sea, todos los temas que abarcamos en el curso y todos los que él habla, tanto de lo sagrado y lo profano, lo de los dones, lo de la memoria colectiva, lo de lo sagrado y lo profano, vemos que, o sea, como que todos los temas se conectan muy bien con el tema de la violencia, que es el eje central, el tema central y el enfoque del curso. Eh, pues el profe Collar siempre nos orientó la clase hacia ese lado, ¿no? Las preguntas que yo hacía al comienzo, como por qué es tan fácil matar en Colombia, qué hace que en Colombia la vida no se respete o no se vea como algo sagrado, porque el conflicto armado es como es, porque nuestras maneras de pensar, sentir y actuar de los colombianos hacen que se hubiera dado como de esta manera el conflicto. Entonces, creo que una vez más afirmamos que Durkheim tenía razón y que son cosas muy aplicables a la vida real, de hecho, que es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta más de la sociología, y que son cosas muy reales que todos los días veo reflejados en la sociedad, en mi familia, en las noticias. Entonces, pues nada, creo que es una enseñanza muy grande y una razón más para apreciar mucho a Durkheim por el trabajo tan grande que hizo. No sé si vayas a decir algo más o sí. Pues no, creo que es bastante importante como que se tenga eso en cuenta, y ya, aparte de las herramientas, cada quien puede generar una opinión crítica al respecto. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también, muchas gracias a los que sea que nos estén escuchando, muchas gracias al profesor Cuella por este curso, y pues nada, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.